CENADI, Centro Alternativo de Desarrollo Integral, donde prestamos servicios financieros a microempresarios y emprendedores. Hola mis amigos, bienvenidos a Visión Democracia TV en este programa Metaeconomía, donde estamos construyendo futuro. Hoy nos acompaña nuevamente Arquímedes Román, quien fue presidente de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, es un consultor empresarial de nivel, escritor y comunicador pues, de las ciencias gerenciales. Arquímedes, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, muy bien y muy complacido estar nuevamente en tu programa y con la gente del Zulia. Gracias. Arquímedes, este programa lo vamos a titular inspirado en el audio que pasaste el 5 del corriente de este mes, que versa sobre el por qué un país con tantos recursos como Venezuela fue arrastrado a la pobreza. Inspirado en ese audio, pues, vamos a hacer este programa donde vas a explicar las causas que conllevaron a esta situación. En ese audio, muy interesante, de 8 minutos creo que de duración, hablas de la actitud, la estrategia que usó, por ejemplo, un país como Noruega, que también contó con una cantidad de recursos provenientes de la renta petrolera y lo invirtió desde los años 90 y actualmente tiene un fondo de $1 millón de millones de dólares, por los cuales lo hace invulnerable ante cualquier coyuntura en el comercio internacional. Mencionabas también allí en ese audio que en el caso de nosotros sí tuvimos algo parecido. En 1998 el FIEN, donde los primeros 2 años pudimos ahorrar algunos 6.000 millones de dólares aproximadamente. Ahora bien, Arquímedes, en el periodo de 1993 al 98, el último periodo del sistema del régimen democrático, periodo democrático, Venezuela contó con unos precios del petróleo irrisorios, de 10, 11 dólares. Ese fue el gobierno del doctor Rafael Caldera. Y tuvo un promedio anual de ingresos petroleros de 15.217 millones de dólares. Sin embargo, entregó una deuda externa de alrededor de 35.000 millones de dólares y unas reservas internacionales de 18.000 millones de dólares. En el primer periodo de este siglo, los primeros 14 años de este sistema socialista, hemos recibido 56.500 millones de dólares por concepto del negocio petrolero. Es decir, una diferencia positiva de 41.283 millones de dólares. Con eso, sacando cuentas, porque a los economistas nos emociona sacar números, podríamos tener un fondo de algunos 600.000 millones de dólares, que tú lo mencionaste allí en una oportunidad, nos fortalecería para este momento, para este periodo especial que estamos viviendo. ¿Cuáles son las causas, Arquímedes, que explican que Venezuela, un país que está, como tú dices, sentado en una mina de oro y en una mina de petróleo, esté pasando y estemos viviendo lo que estamos viviendo? Bueno, mira, Alberto, como tú lo sabes, la economía nacional, la economía venezolana, desde hace muchísimos años, gira totalmente alrededor de la actividad petrolera. Dado que el Estado es el propietario absoluto de la riqueza petrolera y de la industria petrolera, naturalmente eso le da un gran poder al Estado. Y las decisiones buenas o malas del Estado y los gobiernos que administran el Estado naturalmente inciden directamente sobre la economía del país. De tal manera que si queremos buscar las causas de por qué las cosas van bien o las cosas van mal en la economía de Venezuela, tenemos necesaria y forzosamente que mirar dentro del negocio petrolero, dentro de la industria petrolera, porque de allí deriva, de una u otra forma, los ingresos que alimentan todos los sectores de la economía. Ahora, ¿qué ha pasado con la industria petrolera? Todo el mundo más o menos tiene una idea bastante clara de que la industria petrolera ha sido virtualmente destruida
estos 20 años, para dar una cifra redonda, del régimen del socialismo del siglo XXI. Algunas cifras simplemente como referencia. En el año 98, antes de que esta desgracia se cimentara en Venezuela, la producción petrolera era 3.500.000 barriles de petróleo. A pesar de que el precio era muy bajo, como tú lo acabas de mencionar, la cantidad de barriles que se exportaba, multiplicada por un precio bajo, daba un ingreso que le permitía al Estado manejar bien todas sus necesidades. Pero, ¿qué ha pasado con la industria petrolera? Que la industria petrolera ha perdido su capacidad de producción. Hoy en día se estima que la capacidad de producción de la industria petrolera venezolana es del orden de 500.000 de barriles. Es decir, que de 3,5 millones de barriles hace 20 años, hoy, poco más de 20 años después, está en 500.000 de barriles. Y no es porque el petróleo se acabó, ¿no? Porque en Venezuela tenemos petróleo para cientos de años, si acaso el petróleo tuviera valor económico en tanto tiempo. No es porque el petróleo se acabó, sino porque se acabó la industria, la empresa que era la encargada de sacar este petróleo, refinarlo, transportarlo, venderlo y aportar los fondos para el Estado. Ahora, ¿por qué se acaba la industria petrolera? Hay varias razones y algunas que son bastante conocidas, pero no está de más recordarla. El despido masivo, la hecatombe de recursos humanos que en el año 2002 y 2003 se hizo cuando el extinto presidente Chávez despidió alrededor de 18 o 20.000. 21.000 trabajadores, creo, fue la cifra. Ingenieros, trabajadores de todo índole, lo cual le quitó súbitamente a la industria petrolera un gran aporte de inteligencia, de técnica y de músculo. De ahí en adelante, la industria naturalmente estaba golpeada, estaba herida y empezó a decaer. Y paralelamente empezó un proceso de politización dentro de la industria. Entonces, para poner un ejemplo sencillo, uno visitaba cualquier instalación, cualquier edificio, cualquier oficina de PDVSA y encontraba afiches de Chávez, afiches de los rojos rojitos, cosas que era inconcebible en la época democrática en la cual la industria petrolera PDVSA se mantenía absolutamente independiente del manejo público. Entonces, el despido de 18.000 o 20.000 trabajadores calificados, la politización petrolera fueron golpes brutales para la industria. Pero además, el otro golpe y la otra causa de este empobrecimiento derivado de la destrucción de la actividad petrolera es el subsidio a la gasolina. Fíjense lo siguiente. Hoy en día, hace menos de un año, se subió brutalmente el precio de la gasolina, que era 0, se llevó a $0.50. Y naturalmente se lleva a ese precio en el momento en el cual la gente está más pobre que nunca. Porque hoy en día un profesor universitario gana alrededor de $30 al mes. El sueldo mínimo es $3. Un empleado de una empresa privada gana $80 o $100. Entonces llenar 2 tanques, que pueden ser $40 o $50 mensual, es muy duro para las personas que tengan esos ingresos. Entonces se aumenta el precio de la gasolina cuando no hay capacidad para pagarla. Ahora, cuando sí había capacidad para pagarla, en el año 99, en el año 2000, un profesor universitario ganaba más de $1.000. El sueldo mínimo era $360. Cualquier ingeniero joven ingresaba a una empresa ganando $1.000. Un gerente ganaba $5.000, $6.000, $10.000. ¿Cuánto ganaba un médico en consulta privada? Entonces, en ese tiempo, cuando podíamos pagar la gasolina se regalaba. Si nos lo hubieran puesto a $0.50 en ese entonces, naturalmente habríamos protestado, nos habríamos pegado el grito en el cielo, pero al fin y al cabo podíamos pagarlo. Y eso se hubiera asimilado. Y si en estos 20 años se hubiera mantenido un precio
de la gasolina, no a nivel internacional, sino equivalente a ese $0,5 por litro, eso habría significado un ingreso de 185.000 millones de dólares. Repito, 185.000 millones de dólares. ¿Cuánto es en bolívares? Todos los bolívares del mundo están ahí representados en esa cifra. Más o menos la deuda externa actual, que dicen que alrededor de 200.000 millones de dólares. Todo. Pero lo más importante es que si PDVSA hubiera tenido ese ingreso, porque eso iba a ser un ingreso directo a PDVSA, los 185.000 millones de dólares repartidos en los 20 años. Si PDVSA hubiera tenido ese ingreso, habría hecho mantenimiento en sus instalaciones, habría aumentado la presencia de taladros para producir más petróleo, se habría mejorado los oleoductos, se habrían mejorado los recursos humanos y no estaría en el estado de destrucción que está actualmente. ¿Dónde fueron esos 185.000 millones de dólares? Uno, al contrabando de extracción. ¿Y quiénes manejaron el negocio del contrabando de extracción? Yo no sé. Pero mucha gente sospecha quiénes manejaron el contrabando de extracción. Entonces, por allí se fueron parte de los 185.000 en lugar de estar ayudando al desarrollo y mantenimiento de la industria. De tal manera que ese es un golpe mortal para la industria. Hemos dicho el despido de mucha gente, hemos dicho el caso pues del subsidio y hemos dicho pues que PDVSA ha perdido la capacidad productiva. Entonces, naturalmente, todas estas cosas inciden en la economía porque PDVSA ya no es el motor de la economía. Claro. PDVSA está muy atrás de la economía. Sí. Vamos a hacer una pausa aquí mientras regresamos en unos segundos para seguir desarrollando estos puntos. Arquímedes, mencionaste tres elementos fundamentales que explican la destrucción de la fuente de ingresos de divisas del país, que es la industria petrolera. El primero, el despido masivo de alrededor de 20.000, 21.000 trabajadores. Un estudio sobre ese fenómeno dice que a 21.000 trabajadores, con más o menos un promedio de 15 años de experiencia, dan 300.000 años de experiencia. Es decir, que la industria perdió unos 300.000 años de memoria tecnológica, lo que se conoce como memoria tecnológica. Y en los años sucesivos no fue reemplazado esos 21.000 trabajadores que tienen un perfil de competencias por otros con un perfil similar, no importa que hubiesen sido afectos al gobierno, pero que tuviesen un perfil de competencia similar. Eso es también, eso fue fundamental lo que tú dices, ¿no? Arquímedes, mencionaste tres elementos fundamentales que explican la destrucción de la única fuente de ingreso de divisas en el país, que es la actividad petrolera, la industria petrolera. Mencionaste el primero, que tiene que ver con el despido masivo de gente. Hay estudios que revelan que esos 21.000 o 20.000 trabajadores que fueron despedidos injustamente, con 15 años por medio de experiencia, representan algo así como 300.000 años de memoria tecnológica. Ese concepto importante de memoria tecnológica. Y esa gente no fue sustituida por gente por otros que, aunque fuesen afectos al gobierno, por lo menos tuviesen el perfil de competencias adecuado para hacer bien su trabajo. Eso fue un factor fundamental. Y el otro que me llamó la atención es el tema del mantenimiento. Infantilmente, los mantenimientos refinados, como los preventivos, los predictivos, fueron satanizados como prácticas capitalistas. O sea, semejante barbarie. Y eso explica el estado actual de las instalaciones. ¿Qué opinas tú? Bueno, mira, eso fue una decisión terrible. No podemos decir que no se hizo a conciencia, pues yo pienso que sí se hizo deliberadamente a conciencia ese despido, porque PDVSA representaba una fuerza, un reservorio gerencial, un reservorio de inteligencia muy importante para la democracia.
Entonces el régimen rojo rojito tenía que destruir la meritocracia, destruir eso porque representaba para ellos una amenaza concurrida. De tal manera que ese despido fue una cosa deliberada, no fue un acto irreflexivo, fue deliberado. Naturalmente, Chávez y su gente pensaban que ellos podían restablecer nuevamente los niveles de producción de PDVSA metiendo gente escogida a dedo, pues. Y no fue así, porque la formación de un gerente de cualquier empresa, y más de la industria petrolera, un técnico, un operador de planta, no es cosa que se haga de un día para otro. Y no pudieron levantar nuevamente la producción, por lo cual se ha venido agravando con otras cosas, porque, por ejemplo, la gente que han puesto en los últimos 5 o 6 años al frente de la presidencia de PDVSA ha sido gente que no está calificada para ello. Por ejemplo, a partir del 2017, PDVSA se le entregó prácticamente a la Guardia Nacional. Repito, a la Guardia Nacional, porque el presidente de PDVSA a partir del año 17 fue el general Quevedo, que era un general de la Guardia Nacional, que era muy conocido por su actividad de represión contra las manifestaciones de ese año en Caracas. Entonces, este fue el hombre que se puso a dirigir la industria petrolera. Y naturalmente, de ahí en adelante, las cosas fueron, que venían mal, fueron empeorando. Ahora, eso es terrible, pero hay una decisión muy importante que tiene que ver también con las cosas que se hicieron a principios de este periodo rojo-rojito, que lo que tú mencionaste en relación con Noruega. Rápidamente, el caso Noruega. ¿Qué pasa con Noruega? Noruega es un país naturalmente más pequeño que Venezuela, con mucho menos habitantes que Venezuela, un país nórdico que ha vivido toda su historia económica de la pesca, de la explotación de sus bosques, de la energía hidroeléctrica y de su industria naviera. Y han vivido bien toda su historia económica. En los años 70, Noruega se hace petrolera gracias a yacimientos conseguidos aguas afuera, con unas condiciones técnicas de explotación muy difíciles, y empiezan a producir petróleo de manera de cierta significación. Y ese petróleo naturalmente producía renta, producía ingresos, y los noruegos empezaron, viendo el caso de Venezuela, que ya en los años 70 sabía cómo Venezuela estaba indigestada por el ingreso petrolero, comenzaron a pensar lo que en el año 90 lograron finalmente materializar, que era un fondo de ahorro. ¿Y qué hicieron los noruegos? Que el ingreso petrolero, en lugar de verterlo en la economía a través del presupuesto del Estado, lo depositaban anualmente en esa alcancía. Y anualmente esa alcancía podían sacar el 4%, no de la alcancía, sino de la ganancia de la alcancía. Porque ellos hicieron inversiones internacionales, no permitían que se hicieran inversiones en Noruega. Todas las inversiones tenían que ser fuera de Noruega. Ese fondo fue un centro de beneficio. ¿Qué estratégico eso? Claro, entonces ese fondo, hoy en día, que comenzó en los 90, en el año 2020, 2021, unos 30 años después, tiene la cantidad de 1.000.000 de millones de dólares. 1.000.000 de millones de dólares. Hay que ver lo que produce ese fondo, suponiendo que esté, porque el promedio de rendimiento de esa inversión es el 7% anual. Pero 7% anual son 70.000 millones de dólares, que es una cantidad extraordinaria. Ahora ellos retiraron, con motivo de la pandemia, retiraron unos 50.000 millones de dólares de la ganancia del fondo para cubrir la incidencia del problema de la pandemia, del cierre de negocios, etcétera, etcétera. De tal manera que, como tú dijiste al principio, ha hecho de Noruega una economía invulnerable, una economía que no le va a pasar nada porque se mantiene sin excesos, sin extravagancia, sin lujos asiáticos ni arábigos. Es un país moderno, un país de bienestar y que tiene una alcancía poderosa. Entonces la pregunta dice que alguien dice, bueno, pero ¿por qué los venezolanos no hicimos algo así como eso? Que tenemos mucha más industria y más antigüedad petrolera. ¿Por qué a los venezolanos no se nos ocurrió? Pues sí se nos ocurrió. Claro que se nos ocurrió. Y se hizo
ya tomando en cuenta la experiencia noruega, en los años 90, los 25 en adelante, había mucha presión y muchos intelectuales y económicos pidiendo que se hiciera un fondo de ahorro de los ingresos petroleros. Y al final del 98 se constituyó el FIEN, FIE, el Fondo Institucional de Estabilización Macroeconómica, en el cual no era tan severo como el noruego, sino que ahí se iba a guardar el exceso del promedio de producción de los últimos 5 años. Bueno, con ese pequeño ahorro en los 2 primeros años, que fueron el 99 y el 2000, se ahorraron 7.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Bueno, que el señor Hugo Chávez, a quien Dios tenga guardado en un sitio que le corresponde de acuerdo a sus acciones, el señor Hugo Chávez desmanteló, anuló el fondo. Hizo 19 modificaciones legales hasta que lo convirtió en algo inútil y sacaron el dinero y no se volvió a guardar dinero allí. Si ese fondo se hubiera continuado y se hubiera guardado solamente 5.000 millones de dólares al año, que no es una cantidad extravagante para los ingresos. Que se podía perfectamente. Entendido, o sea, se podía hacer sin que se notara prácticamente. Sin que se notara. Y esa inversión se metiera en una alcancía y se colocara en réditos por medio del 5% anual. En 20 años eso produciría 170.000 millones de dólares. De tal manera que tendríamos una alcancía con 170.000 millones de dólares. ¿Qué problema de vacunas? ¿Qué problema de respiradores? ¿Qué problemas de hospitales? ¿Qué problemas de vivienda tendríamos nosotros en Venezuela con una alcancía de ese tamaño? No importa que el ingreso petrolero hubiera sido bajo, teníamos la alcancía para lo que se tiene la alcancía. ¿Para qué se tiene la alcancía? Para cuando necesita, la rompe, saca la plata y la usa. Bueno, teníamos el dinero para eso. Pero ¿qué pasó? Que las decisiones de la gente roja, rojita, iban por otro lado. Lo que interesaba era el inmediatismo, el populismo, gastar los reales ya, no ahorrar. De tal manera que aquella parábola de la cigarra y la hormiga, aquí se veía claramente, fuimos la cigarra y no la hormiga. Arquímedes, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos. Arquímedes, ¿qué otra causa explica esta situación? Porque si bien es cierto, esas que has comentado son sumamente influyentes y determinantes, pueden haber otras que también coadyuvaron a este desastre económico y social. Pues mira, la otra causa que ha estado presente todos estos años del régimen del mal es indudablemente la corrupción. Ahora, no se trata de la corrupción del fulano que se cogió unos reales y se compró una camioneta y el otro tipo que le pidió $20 para sacarle un permiso. Eso es una corrupción que está generalizada, pero la gran corrupción, la de los grandes negocios, es la que le hizo daño mortal a la economía venezolana. Se dice, yo no soy corruptólogo, ni tampoco soy fiscal de investigación, pero dice que en estos 20 años, entre 300 o 500.000 millones de dólares se perdieron del ingreso petrolero, se perdieron en corrupción, o se fueron en corrupción. Ahora, vamos a suponer que sean 300.000, pero 300.000 millones de dólares, si lo sumamos a los 170.000 millones del fondo que no tuvimos, a los 185.000 millones del subsidio de la gasolina, estamos frente a unas cifras realmente indigeribles, monstruosas. Ahora, esa corrupción, ¿dónde estuvo focalizada? Mira, el primer foco de la corrupción fue Cadivi. Cadivi, ahí eso fue algo terrible. Mientras tú y yo estábamos preocupados en sacar los gastos de Cadivi para ir de un viaje que nos iban a dar $100 diarios y $500, no estamos ocupados en eso con las carpetas marrones, yendo para allá y para acá. Había unos fulanos que metían solicitudes de cientos de millones de dólares de importaciones.
de negocios fantasma. Y entonces, mira, ya se fueron cientos de millones de dólares en esos negocios fantasmas de Cadivi, que daba dólares a precio preferencial y los fulanos los vendían en el mercado a precio libre. Ese fue el gran hueco de la pérdida de la riqueza venezolana. El otro fue las contrataciones de importaciones de alimentos y de medicina. Eso se llama CLAP. Los negocios que se han hecho, según se dice, pues, con la importación de alimentos para las bolsas o cajas CLAP, han sido monstruosos. Y uno de los protagonistas de ese negocio es ese pajarito que se llama Alex Saab, que está allá en una jaulita en Cabo Verde y que lo van a traer a Estados Unidos. Y él va a revelar mucho más de lo que uno supone o presupone que existe en esos grandes negocios de la importación de alimentos, que se compraban alimentos baratísimos y se le vendían al gobierno entre una caja a precio exorbitante, con unos sobreprecios que daban margen para repartir entre un montón de gente y enriquecer a los operadores de ese negocio. Entonces ese es el segundo foco de corrupción. El tercer foco, para ir únicamente a tres, fueron las grandes contrataciones públicas. Aquí en Venezuela se hicieron muy pocas obras públicas, pero las pocas grandes obras públicas se contrataron con una empresa que todo el mundo recuerda que se llama Odebrecht. Odebrecht era la hija mimada de este otro pajarito que se llama Lula da Silva, porque la empresa es brasileña. Bueno, a esta empresa se le dieron 21 grandes contratos en Venezuela y tenían que ver desde la planta de Tocoma hasta la línea del ferrocarril o del metro de Caracas a Guatire y Guarena. Pues. Y esas obras, la mayoría están inconclusas, pero gran parte de ese dinero se pagó. ¿Y dónde fue ese dinero? Bueno, el presidente, el caso de Odebrecht tuvo implicaciones internacionales y el presidente de Odebrecht fue enjuiciado en Estados Unidos porque había usado el sistema financiero norteamericano para el lavado de todo ese dinero. Y él explicó lo que se había pagado en cada país y explicó cómo habían sido los negocios turbios en cada país, entre ellos Venezuela. De tal manera que ahí estuvo un foco grande. Y el otro foco que voy a mencionar únicamente de pasada, porque el tiempo quizás nos está atropellando, es la cuestión eléctrica. Fíjense, la destrucción de la industria eléctrica en Venezuela es tan grave como la destrucción de la industria petrolera. Aquí teníamos Edelca, teníamos Cadafe y teníamos una serie de empresas privadas. En Maracaibo había 2 empresas privadas de electrificación, en Valencia había una, en Puerto Cabello otra, y en Caracas la electricidad de Caracas. Todas esas empresas que funcionaban bien, que no había apagones con esta frecuencia, que no necesitaban que le dieran dinero porque producían suficiente para mantenerse al día, fueron nacionalizadas, fueron descuidadas, fueron destruidas, a pesar de que se les metió una gran cantidad de millones con aquella cosa de los bolichicos, que se gastaron no sé cuántos miles de millones de dólares para importar plantas de carácter termoeléctrico, que resultó un fraude y nunca aparecieron esos megavatios. Correcto. Arquímedes, tú como consultor gerencial sabes que los problemas se solucionan cuando se concibe el binomio causa y efecto. Nuestros políticos y la gente que toma decisiones respecto al país diseñan las soluciones y las políticas económicas y sociales y de todo tipo con base en el efecto, con base en el problema y no en las causas que explican los problemas. Arquímedes, muchísimas gracias por tu valiosa participación. Creo que cabe otro programa para que hablemos sobre las soluciones a esos problemas que bien has descrito. ¿Qué te parece? Mira, estoy completamente a la orden. A mí me encanta pues hacer estos análisis porque creo que es un ejercicio de cierta manera de creación de conciencia sobre los problemas y sus soluciones en Venezuela. Claro, para que no nos quedemos como los políticos que diseñan soluciones con base en los problemas y no en las causas, porque ellos no entienden el binomio causa-efecto.
sabiendo que las soluciones gerenciales tienen que ir sobre las causas raíces que explican los problemas y no sobre el problema. Porque cuando las soluciones se aplican directamente al problema, que es la punta del iceberg apenas, los problemas nunca desaparecen. Y esa es una estrategia que tenemos nosotros que formar a los nuevos políticos, a los nuevos funcionarios públicos, formarlos tecnocráticamente. Arquímedes, por favor, despídete con la gente, con nuestra audiencia, ¿dónde podemos ubicarte en esos audios tan interesantes que todos los lunes tú emites y compartes con nosotros? Mira, con mucho gusto, ya que tú has mencionado varias veces los audios, les explico a quienes nos escuchan, yo todos los lunes en la mañana emito un audio de 6 a 8 minutos sobre un tema. No es un audio para mentarle la madre a nadie ni para insultar a nadie, simplemente analizando un problema desde un punto de vista más o menos profesional. Y tienen mucha receptividad. Aquellos que quieran recibir el audio de los lunes, yo no estoy enviando cosas todos los días, únicamente los lunes de la mañana envío ese audio y más nada, no lo fastidio a nadie. Pueden escribirme a mi correo electrónico, que es arroman365, los días del año, @gmail.com. Me escriben allí y vean su número de teléfono y yo lo agrego a la lista de distribución porque estos audios van por WhatsApp. O si quieren hacerlo por mensaje directo de Twitter, el Twitter es @arroman365. Entonces repito, el correo es arroman365 @gmail.com y el Twitter @arroman365. Me mandan un mensaje con su nombre y su teléfono y yo los agrego a la lista de envío, que es únicamente el lunes de la mañana y lo dejo tranquilo el resto de la semana. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias a todos los que han trabajado en la producción de este programa y muchísimas gracias a la audiencia. Gracias, Arquímedes, un abrazo. Y a ustedes, mis amigos, los esperamos el próximo miércoles por Visión Democracia TV en este su programa Metaeconomía, donde estamos construyendo futuro. Hasta la próxima.